9 i 5 d'aquest matí de dimarts, 30 de setembre, iniciem aquesta segona hora de programa d'aquest 4 directe d'avui, aquí Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió, i ho fem, com ja els havíem anunciat, doncs, la presència en aquests estudis d'Esparc Vit de Palma del senyor Alfonso Rodríguez. Ell és el delegat del govern central aquí a les Illes Balears. Senyor Rodríguez, molt bon dia, bons dies. Molt bon dia, encantat de ser aquí amb vosaltres. En primer lloc, m'agradaria demanar-li per, bueno, si té vostè dades, no, d'aquest temporal, hem vist que ha afectat sobretot aquestes tempestes a València. Aquí també hi ha caigut i han tingut calabruix. No sé si vostè té dades, no, en aquestes primeres hores, si hi ha hagut qualque incidència important en les nostres illes. Sí, les darreres dades de l'AEMET han estat en aquestes darreres 12 hores 41 litres a Santanyí o 33 a Porreres i amb més intensitat a l'aeroport d'Eivissa amb 74 litres a Eivissa i 66 a Sant Antoni. De moment no hi ha greus incidències i hem d'esperar que passi el dia bé, dins l'alerta taronja que tenien en diverses zones de Mallorca i també de les Pitiuses, que passi el dia sense incidències greus. Bueno, pues això és el que desitjam, que aquesta aigua, bueno, vengui de manera positiva, no? Perquè es necessita. Fa falta aigua perquè tenim els embassaments i els recursos hídrics molt justets, no? Així és, sí. No tenim ja problemes d'abastiment en determinades zones de l'illa i jo penso que sí, que ens aniria molt bé una pluja que no faci mal, una pluja que omplís els embassaments i les nostres reserves del subsol i que poguessin tenir després ja de cara a la propera temporada i a la propera primavera un desenvolupament tranquil amb reserves d'aigua suficients. Sí, és que a més és el que pertoca, no? La tardor ha de ploure com després quan arribi la primavera, no? I és important aquesta acumulació de pluja, no? I d'aigua, aquest recurs tan escàs en les nostres illes, no? Senyor Rodríguez, anem a parlar bàsicament, se pot imaginar vostè, no? I segurament imagino. Sí. Segurament els nostres oients i els nostres espectadors, però anem a parlar d'immigració, no? I d'aquesta arribada que s'està produint a les nostres costes a través de pasteres, no? Com definiria vostè aquesta situació actual que s'està produint a Balears amb l'arribada de gairebé 6.000, encara no, però bueno, estem molt prop, 6.000 migrants que han arribat en pastera en el que duim d'aquest 2025. Com qualificaria vostè? Com definiria vostè aquesta situació? Bueno, es una situación de una gestión complicada de un flujo migratorio que responde a unas necesidades y una desesperación en muchos países de origen. Y es una gestión, como digo, complicada porque no en vano. El año pasado ya creció casi un 170%, o casi un 180%, mejor dicho, el número de migrantes que llegaron por vía irregular, por vía marítima, en patera respecto del año 23. Y este año 25 pues ya llevamos un incremento aproximado del 60% respecto del año pasado. Efectivamente no llegan a 6.000, son 5.600, casi 5.700 los que han llegado. Y por lo tanto esta gestión pues supone un esfuerzo de recursos, por supuesto, ¿no? En primer lugar, la preocupación fundamental, que es la de evitar que se produzcan pérdidas de vida en ese tránsito en unas embarcaciones frágiles y pequeñas que cuando tienen alguna dificultad pues quedan a la deriva muchas veces y desgraciadamente ha habido muchísimos fallecimientos. Bueno, no en vano pues hemos recuperado en nuestras costas, en nuestras aguas, pues más de, creo que son 44 cuerpos y tenemos constancia también de un buen número de desaparecidos, en torno a los 15 desaparecidos, y ahí quizá pues pueda haber alguno más que no tengamos noticia directa, ¿no? Eso es claro reflejo del drama humanitario que se está viviendo y que lleva a esa desesperación que les lleva a asumir los riesgos de una travesía que en muchas ocasiones es penosa. ¿Qué datos manejan ustedes respecto a la procedencia de estas personas? Si es que manejan datos, porque muchos de ellos nos dicen que llegan también sin documentación, ¿no? Y luego, la famosa ruta Argelia-Baleares, ¿no? ¿Qué peso tiene dentro de ese canal de inmigración? El gobierno central hace unas semanas parece que admitió, ¿no? que realmente existe, que es una ruta consolidada
y que la mayoría de esos inmigrantes llegan desde ahí, ¿no? Desde ese lugar de salida, ¿no? Desde ese punto de partida, ¿no? Bueno, vamos a ver, los datos que tenemos en principio es de una distribución este año que prácticamente no llega al 60%, pero casi están llegando a las costas de Mallorca y alrededor algo menos del 40% a costas. Cuando digo costas no digo exactamente tierra, costas o el mar próximo a la zona de Mallorca o de Cabrera, y casi el 40%, el 38% o así, a la zona de Formentera, ya de manera más residual a zonas de Ibiza. En esa distribución lo que sí que se ha experimentado es esa tendencia del origen de estos migrantes que llegan, esa tendencia va cambiando. De hecho, hasta el principio del verano de este año 2025, si el año pasado la migración suponía 2 de cada 3, números gruesos, de origen magrebí y 1 de origen subsahariano, la realidad es que este año se había invertido. Teníamos prácticamente a 2 de cada 3 de origen subsahariano, y ahora, pues después de las semanas pues, de intensidad migratoria que vivimos en agosto y ahora un poquito en septiembre, pues podemos decir que sigue siendo algo superior el origen subsahariano, que decimos subsahariano, pero estamos hablando pues de Malí, de costa de Somalia, podemos hablar de Sudán, podemos hablar de zonas del África subsahariana y del Cuerno de África también, que son estados prácticamente fallidos en algunos casos, o estados casi en situación de guerra civil, o estados con gobiernos pues muy complejos desde hace muchos años, y que están llevando justamente a que ese flujo del África subsahariana o del Cuerno de África tenga una migración por tierra hasta Argelia y espere una oportunidad para poder salir vía marítima hacia Europa. Y eso es lo que estamos viviendo. Estamos entonces en una crisis no coyuntural, sino estructural, por lo que me dice. Bueno, veremos cómo evoluciona. Lo que es indudable es que llevamos 2 años de un crecimiento muy importante. Baleares había estado siempre dentro de lo que llamábamos la ruta del Mediterráneo occidental, que es como tanto España como en Europa pues denominaban a las 2 grandes rutas, la ruta canaria y la ruta del Mediterráneo occidental, puesto que salían de la misma zona, fundamentalmente del norte de Argelia, tanto más al noroeste, pues podían ir en principio más a zonas del Levante español, y un poquito más al noreste pues podían estar acabando también en la zona de nuestras costas. Lo cierto es que el peso que tenía Baleares hasta hace unos años en llegadas de esta ruta del Mediterráneo occidental era muy poco, y ahora pues parece que se ha invertido, y el peso que tiene Baleares dentro de esta ruta del Mediterráneo occidental es superior, pero ha habido años donde ha sido Almería, Alicante o Murcia quien ha recibido pues un importante flujo migratorio. De hecho, el propio Ministerio de Interior, pues desde hace apenas un mes o un mes y medio, ya desagrega los datos de llegadas a Baleares respecto de lo que es el conjunto de la ruta del Mediterráneo occidental. Dicen que están llegando más ahora a nuestro país, en concreto a Baleares. No sé, usted me lo puede confirmar o desmentir, porque Italia ha cerrado sus fronteras, ¿no? Italia se ha puesto dura, ya no vemos esas imágenes que a veces veíamos también en llegada a las islas italianas o Lampedusa, y que por eso ahora buscan España, ¿no? Porque España abre las puertas y quizá pues se estaba favoreciendo un efecto llamada. No sé si eso es así, si son interpretaciones interesadas. ¿Cómo lo ve usted? Los flujos migratorios son cambiantes y cambian por múltiples motivos. Primero, por la situación de los estados o de los países de origen, que impulse más a la huida hacia un futuro, por lo menos de alguna garantía, que lo que están viviendo en el presente en su país, como a determinadas realidades políticas o de estado del que provienen. En la ruta que iba hacia Italia, el flujo de migrantes hacia Italia sigue existiendo, siguen teniendo bastantes más llegadas que nosotros, como sigue existiendo a Grecia, como sigue existiendo a España. Es que somos países de frontera sur que recibimos el empuje de esta migración que busca una opción en los países más occidentales de Europa o en el norte de Europa, ¿no? Entonces, eso es una realidad. No es que haya dejado de llegar migrantes a Lampedusa, siguen llegando.
Y entonces yo creo que lo fundamental es trabajar como se ha hecho en clave, por ejemplo, de intentar disminuir el flujo migratorio a Canarias, que con un trabajo en los países de origen. Estamos hablando de países seguramente un poquito más estructurados, como Mauritania, como Senegal, con los que la interlocución puede ser más fácil, con gobiernos un poco más consolidados, y eso pues facilita esa migración, que es lo que busca el Gobierno de España, que sea regular, ordenada y segura. Y una migración circular de la que hablaba también el presidente Sánchez, ¿no? De intentar poder tener migrantes que buscan una ocasión de trabajo y que puedan estar con nosotros durante X meses para volver a su país unos meses al año y poder llevar también la riqueza que aquí atesoran con el trabajo que desarrollan, ¿no? Entonces, bueno, se intenta hacer ese tipo de trabajo, y en Canarias, pues, se ha reducido el flujo migrante, pero no es cierto, como hemos oído afirmar de vez en cuando a representantes del Gobierno balear, el hecho de que Baleares sea la puerta de entrada más activa de flujo migratorio de Europa, ni de lejos. Estamos hablando de que en Baleares no ha llegado a 6.000 los migrantes que han llegado, y en Canarias ya pasan los 12.000, es decir, siguen doblándonos los migrantes que llegan a las costas canarias. En definitiva, es un tema de país al que hay que buscar soluciones como país, porque nos enfrentamos, como Europa también, a un flujo migratorio del sur hacia el norte que busca esa expectativa de vida. Me ha dicho usted que el Gobierno de España quiere una inmigración regulada, si no he tomado mala nota, ordenada y segura. Creo que ha utilizado regular, ordenada y segura, sí. Creo que ha utilizado esas palabras. Yo esas palabras se las he escuchado también a otros políticos de otras formaciones políticas, ¿no? Por ejemplo, a Vox, ¿no? Que dice que también quiere un control de fronteras y que esa inmigración sea regulada, sea ordenada y sea segura, ¿no? Sin embargo, cuando eso lo dice Vox, se les acusa de poco menos que de xenófobos, ¿no? No sé. Pero es que... porque cuando lo dice uno parece que o se le tacha de xenófobo, y sin embargo, porque si usted me dice esto, entonces ustedes y Vox y el PP, que Núñez Feijóo estos últimos días también ha puesto negro sobre blanco la propuesta migratoria del Partido Popular, está muy, muy, muy cerca, ¿no? No hay mucha diferencia. Pero es que ni de lejos. Es decir, una cosa es que uno desee una migración ordenada, regular y segura, que lo que habla es justamente de intentar ordenar ese flujo migratorio para dar expectativas y posibilidad de futuro a una migración que busca un emplazamiento distinto, que busca tener un empleo, que generar alguna riqueza con la que ayudar a su país de origen, a su familia, como hicimos tantos españoles, como hicimos tantos europeos. Y otra cosa es la idea de que decir eso, pero después criminalizar a todos aquellos que están aquí trabajando con nosotros, decir que son los responsables de la inseguridad ciudadana, decir que de alguna manera acaban también con algunos servicios públicos porque los colapsan o porque reciben más ayudas, paguitas les llaman ellos, que lo que aportan. Todo eso son bulos y mentiras que lo que hacen es poner el foco en la criminalización, en la migración, criminalizándola, haciéndola causante prácticamente de casi todos los males, intentando enfrentar a aquel que tiene menos recursos con otro que tiene aún menos recursos que él, cuando la realidad es que lo que deberíamos pensar es que si faltan mejorar los recursos públicos, hay que pedir a quienes gobiernan esos recursos públicos que sean capaces de mejorarlos. Hablo de las listas sanitarias o de las listas de dependencia o de las ayudas sociales. Entonces, lo que hace Vox es intentar identificar migración con inseguridad, intentar identificar migración con pérdida de identidad, intentar identificar migración con pérdida de empleo para los españoles, y ese no es el discurso del gobierno progresista de España. El discurso del gobierno progresista de España es gestionar esa migración que llega de manera irregular desde un punto de vista humanitario, intentar salvar esas vidas en el mar, intentar acoger a estos migrantes que llegan en un circuito humanitario si son vulnerables para buscar la integración futura, intentar enriquecer también lo que es coincidiendo la voluntad de los migrantes que buscan un sitio para desarrollar una oportunidad de vida con la necesidad de España de tener a migrantes que nos ayuden a desarrollar nuestra economía. Son miradas absolutamente distintas y desde luego no utilizamos el tema de la migración
como un arma arrojadiza de confrontación política para ganar votos, que es lo que está haciendo Vox y lo que está haciendo el PP, porque es que no se distinguen prácticamente las políticas del PP y de Vox en este caso. Yo creo que el PP está comprando absolutamente el discurso de Vox y creo que no se está dando cuenta de que así lo único que hace es que muchos de sus votantes elijan el original, pero ese es un problema de la derecha. A nosotros lo que nos preocupa es cómo podemos gestionar este flujo migratorio para conseguir que, pues eso, que sea ordenada y regular para que no haya pérdidas de vidas en el mar, que podemos dar ocasiones a las personas que de forma desesperada buscan un futuro mejor y que nosotros podamos tener esa capacidad de integración que nos debería caracterizar. Pero eso, señor Rodríguez, que seguramente todos podemos estar de acuerdo, ¿no?, en ese carácter humanitario, en acogida, en la integración, en la ayuda, ¿es realmente sostenible? Es decir, ¿cabe parte de África en España, en Europa? Porque, claro, estamos hablando de 1.100, 1.200 millones de personas en África, ¿no? Claro, aquí tenemos los recursos que tenemos, ¿no? Recursos que surgen de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, ¿no? Y con los que hay que pagar, evidentemente, pues numerosos servicios, ¿no? ¿Realmente este es un modelo sostenible? Es decir, sí, vamos a acoger, de acuerdo, pero ¿hasta cuándo podemos acoger? ¿Cuánto podemos acoger? ¿Qué recursos podemos destinar? ¿Es posible sostener durante mucho tiempo esta llegada incesante, permanente de gente que llega a nuestro país? Bueno, hay que gestionar esta llegada y ver en qué medida somos capaces de que esa gestión realmente ofrezca oportunidades y también nos dé a nosotros oportunidades de seguir creciendo como una sociedad y de seguir teniendo una economía que además tiene que seguir renovándose y tiene que incorporar una demografía que nosotros, desde luego, no seremos capaces de tener esa demografía que vaya sustituyendo generación a generación para mantener también nuestros propios servicios. Debemos también, a su vez, incorporar personas a nuestro sistema de trabajo, a nuestro mercado de trabajo. Por lo tanto, de momento, ahí hay una voluntad que une pues la necesidad de unos de buscar un futuro que pueden encontrar aquí. Pero eso ha pasado históricamente en muchas zonas y en muchos movimientos migratorios. Nosotros en los años 40 pues fuimos a Hispanoamérica de manera intensísima buscando algún futuro y miles de españoles fueron a muchos países hispanoamericanos en grandes barcazas buscando un futuro porque aquí no lo tenían, o durante los años 60 o 70 pues a países europeos también buscando un futuro en esa migración circular que también se buscaba. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues somos capaces hoy de generar esa capacidad de integración y de absorción de una migración que llega buscando un futuro, una integración y un trabajo que no tienen en sus países de origen, pues gestionémosla. Yo creo que es lógico pensar así. Grandes países de Europa han sufrido en otros momentos fenómenos migratorios desde otros sitios y han sabido integrarlos. Pues, ¿cuántos turcos están hoy en Alemania desde hace 20, 30 o 40 años trabajando perfectamente integrados? Por ejemplo, ¿no? Pero hay ejemplos en la práctica totalidad de países europeos. Le acusan a usted desde el Gobierno, desde los Consejos Insulares, Partido Popular y Vox, de estar más al servicio del señor Sánchez que de los intereses de las Islas Baleares, ¿no? De hecho, dicen que usted se ha negado a reunirse con ellos, a atender un poco sus reclamaciones, sus peticiones. Han pedido en diferentes ocasiones incluso su dimisión. ¿Qué tiene que decir a todo ello? Bueno, en primer lugar es que es falso, rotundamente falso, que yo no me haya querido reunir con ellos. Y además ahí hay una utilización política que a mí me parece bastante torticera de lo que son pues unas cartas en las que se me pedía una reunión, pues la presidenta Proens me pedía una reunión con ella, pero además con los 4 presidentes de los consejos insulares, además con el alcalde de Palma y además con el presidente de la FELIP, sentándonos en una mesa, 7 personas distintas de representación de 4 administraciones diferentes con el delegado de gobierno. Y yo le dije que estaba encantado de reunirme, pero que prefería reunirme primero con la presidenta Proens y después, o me daba igual el orden, pero vaya, porque me lo pedía la presidenta Proens, y después con cada uno de los presidentes de los consejos insulares, porque yo estoy convencido que lo que le interesa al presidente del Consejo Insular de Menorca no es lo mismo que lo que le afecta e interesa al presidente del Consejo Insular de Formentera.
por ejemplo, o al de Ibiza, o al alcalde de Palma con lo que le puede afectar al presidente del Consejo de Ibiza. Por lo tanto, nos hemos contestado hasta 3 veces por escrito y en una de ellas dando incluso fechas para poder facilitar esas reuniones, para poder interlocutar de manera mucho más eficiente. Pero es que parece lógico, tiene todo el sentido. Pues no han querido nunca hacerlo así. Y después resulta que en un momento de intensa llegada de migrantes a nuestras costas, en agosto, de repente, porque estas reuniones que se solicitaban no solo para el tema migratorio, se solicitaban para un montón de temas. Y nosotros incluso añadimos alguno más. Yo le dije a la presidenta, ponerse de acuerdo, estos temas, y además me gustaría hablar de vivienda y me gustaría hablar de la industria turística y del tema del territorio y la masificación turística. Bueno, ahí teníamos muchos temas, pues lo lógico es hacerlo con cada uno de los representantes de las instituciones insulares, ¿no? Bueno, pues lo que decía, que cuando llega ese punto de inflexión en agosto, donde hay una llegada importante en apenas 8 o 10 días, hay una reunión de la presidenta Proens con los 4 presidentes de consejos insulares para hablar de migración, salen y dicen que yo no he ido. Pero oiga, si no me invitaron a esa reunión para hablar exclusivamente de migración, la presidenta con los 4 presidentes de consejos insulares no me invitaron. Pero tienen un relato. Tienen una estrategia diseñada desde hace tiempo. Y la estrategia, ¿sabe usted cuándo empieza? Empieza, entre otros muchos casos, cuando cierran un acuerdo presupuestario con Vox a finales del mes de mayo. Y ahí dicen que no van a acoger a ningún menor que venga de cualquier comunidad autónoma, que no van a crear ni un centro de menores más y que no van a poner ni un solo euro en la subvención para entidades del tercer sector que trabajen con el fenómeno migratorio. Esos compromisos del PP con Vox que firman para el acuerdo presupuestario les lleva también a una estrategia en la que evidentemente esperaron un momento de llegada importante de migrantes para, pues de nuevo, polemizar y tensionar toda la discusión política con el hecho migratorio. Y la estrategia evidente de que salieron cada día prácticamente un responsable del Partido Popular del Gobierno Balear de los consejos insulares diferente pidiendo mi dimisión, con la traca final del presidente Galmer reuniendo a todos los alcaldes en la colonia de Sant Jordi, sonriendo delante de un ejemplo de pateras en las que la gente pierde la vida. Creo que es un uso perverso de lo que es el fenómeno migratorio. Y creo que lo que debemos hacer, y mantengo constantemente, es una cooperación y colaboración entre administraciones para que cada uno desarrolle sus competencias, las que le son propias en el hecho migratorio, y donde pueda colaborar y cooperar, hacerlo. Ese es mi discurso constante. Pero enfrente me encuentro con una voluntad de conflicto evidente por parte del Gobierno Balear y ahora lo vemos también del Partido Popular en general, porque lo que se busca justamente es la asunción de estos postulados de Vox para la crispación política girando en el hecho migratorio. Ha hablado usted de la acogida de estos menores no acompañados. El gobierno central decretaba ese reparto de estos menores no acompañados que había en Canarias y en Ceuta y Melilla. Aquí le asignaba unos 49, creo recordar, al gobierno balear, a las Illes Balears. De hecho, los 2 primeros creo que tendrían que haber llegado ya o están a punto de llegar, pero el gobierno ayer a través de la consellera también se niega, dice que no hay servicios para asumir a estos menores. ¿Cómo se va a resolver esta cuestión? ¿Cómo va a acabar esta cuestión de los menores no acompañados que llegan hasta nuestras islas? Bueno, y este pleito del gobierno autonómico con el gobierno central. Bueno, yo espero que al final lo que hay es, no solo dice usted el gobierno decreta, bueno, se propone una solución a un problema en el que desde el Partido Popular también, que gobierna en Canarias junto con Coalición Canaria, llevaba prácticamente un año reclamando e implorando al resto de España que le ayudara en la gestión de más de 5.500 menores que habían llegado a sus costas. Y que ese problema, que como muchos decidimos un problema de país, se resolviera desde la solidaridad y la corresponsabilidad de todas las comunidades autónomas. Bueno, esos acuerdos que tenían que pasar por la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería prácticamente se boicotearon siempre por parte del Partido Popular, que, en fin, debatía, pero al final nunca llegaba al acuerdo y durante casi un año estuvo bloqueando ese acuerdo. Entonces, ¿qué hace el Gobierno de España? Pues propone
una modificación del decreto para dar una solución estructural, pero eso está aprobado por una mayoría parlamentaria. Es que parece que aprueba el Gobierno de España y ya está. Hay una mayoría parlamentaria, por lo tanto hay una mayoría de los representantes de la ciudadanía española que votó que sí a una solución estructural, que no es solo la corresponsabilidad en la acogida de los menores que hay en Canarias o en Ceuta o en Melilla. Es una decisión estructural que dice todas las comunidades autónomas deben tener una capacidad ordinaria de acogida. Esa capacidad ordinaria no se fija de cualquier manera, se fija en virtud de la población. Y en virtud de la población, pues creo que eran unos 32 menores por cada 100.000 habitantes. Baleares debía tener una capacidad ordinaria, recuerdo de memoria, de 406 plazas, como Extremadura, como La Rioja, como Navarra, como cualquier comunidad. Pero dice el Gobierno que esos 400 y pico plazas ya están superadas. Claro, pero es que lo que está diciendo que todas deben tener una capacidad ordinaria, ¿para qué? Para poder ayudar a aquellas comunidades que estén absolutamente desbordadas. Pero también el decreto fija que esa idea de que se desborda y por lo tanto entras en contingencia migratoria es cuando triplicas la capacidad ordinaria. En Canarias tiene una capacidad ordinaria de, creo, cerca de 800. Si tienen 5.500 es evidente que han multiplicado pues, por mucho su capacidad y entonces es el resto de comunidades las que tienen de manera solidaria y de forma obligada a partir de esta aprobación ayudar a Canarias, como ayudar a Ceuta, como ayudar a Melilla. Y no sabemos si en un futuro esa solución extraordinaria y estructural serviría para ayudar a Baleares en la gestión de los menores que llegan a nuestras costas. Es una respuesta estructural, solidaria, compensada que hace el Gobierno de España a una realidad que existe. A partir de ahí, que dice el Gobierno Balear que están al 1000% de ocupación, o creo que ahora ya dicen al 1100% de ocupación, porque ellos mismos cifran a sí mismos una capacidad de 60 o 65, porque si tienen 600 y pico menores acogidos pues y dicen que están al 1000%, ellos fijan que su capacidad de acogida es de 60. Pero es que lo que dice el Gobierno de España y aprueba la mayoría parlamentaria es que cada comunidad debe tener un número de plazas de capacidad ordinaria. Yo comprendo la dificultad y la tensión que está generando la obligación que tiene la Comunidad Balear y los consejos insulares por competencia transferidas en hacer unos esfuerzos intensos para acoger a los menores no acompañados que llegan a Baleares. Como hace el Gobierno de España de mejorar sus recursos. El Gobierno de España ha tenido que mejorar recursos de salvamento marítimo, intensificar pues, los recursos policiales de Policía Nacional y de Guardia Civil, mejorar el contrato con Cruz Roja para poder asumir un circuito humanitario de todos aquellos menores, pero con unidades familiares, que llegan a Baleares y que los acoge el Gobierno de España a través de Cruz Roja en muchos centros de la península. Por lo tanto, el Gobierno de España está poniendo recursos para intentar ser capaz de dar una acogida digna a esas personas migrantes que están dentro del ámbito de sus competencias. Lo mismo hay que reclamar al Gobierno Balear en el ámbito de las competencias de la gestión de menores no acompañados. A pesar de todo, para esa gestión el Gobierno de España intenta dar soluciones estructurales, que es para dar respuesta a la situación canaria que era de desborde absoluto o de Ceuta y Melilla. Bueno, esas soluciones estructurales además van acompañadas de financiación. El Gobierno de España ha puesto sobre la mesa más de 6 millones de euros para ayudar al Gobierno Balear en la acogida de estos menores no acompañados. Pero claro, si tú que reclamas, Gobierno Balear, reclamas reuniones a las que no invitas al delegado de Gobierno de España aquí en Baleares, pero luego no asiste a algunas de las reuniones sectoriales establecidas así para interlocutar comunidades autónomas con Gobierno de España sobre el tema de la acogida de menores, si bloqueas esas sectoriales y por tanto no se pueden aprobar ahí esas transferencias económicas que van ligadas a ese reparto, pues entonces estás boicoteando la llegada de esos recursos económicos, más de 6 millones de euros, que el Gobierno de España pone en ayuda, entre otros sitios, a Baleares. Parece ser que 2 de ellos, 2 millones, ya se han podido aprobar. Pero los 4 que iban vinculados a la posible acogida de menores de Canarias o de Ceuta y Melilla, pues están todavía en el aire. ¿Por qué? Porque están yendo contra esos decretos de cooperación en la acogida de menores aprobados. Pero dicen desde el Gobierno que estos 6 millones que efectivamente aprobó hace poco el
Consejo de Ministros, al final lo que hacen es un efecto llamada, porque a lo que se van a destinar esa instalación de estos, no diré barracones, ¿no? Pero estas instalaciones provisionales en Ibiza, eso es lo que dice el gobierno, en Ibiza, en Formentera, habilitar aquí la estación marítima de Palma para que ahí sean acogidos de manera temporal, entiendo, y profesional estos migrantes que llegan a nuestras costas, ¿no? ¿No es para eso, para lo que se van a destinar este dinero? Es que esa ceremonia de la confusión en la que están instalados, porque a veces cuando estás intentando confundir todo, pues a veces te confundes tú mismo, ¿no? Entonces es lo que creo que les puede ocurrir. Una cosa es recursos que el Gobierno de España pone para ayudar a las comunidades que tienen mayor presión en la acogida de menores migrantes no acompañados, y ahí había 2 millones del Ministerio de Infancia y Juventud que creo que finalmente se han podido aprobar ya. Se bloquearon por la ausencia del PP y creo que se han podido aprobar ya. Y ahora hay 4 millones y pico que dentro de ese decreto de reparto de los menores de Canarias y Ceuta y Melilla se ofrecen a las comunidades en una cantidad en virtud del número de menores que puedes acoger, que ya veremos, que no sabemos cuánto sería para Baleares. El Gobierno de España ha mantenido siempre que tendrá en cuenta la realidad balear y lo que está sufriendo de alguna forma de la tensión de las plazas de acogida de menores. Y ahí había una cantidad muy importante porque reconocía la realidad balear el Gobierno de España. Entonces daba 3,5 millones, creo recordar, por la realidad balear. Esos son los 6 millones de los que hablaba. Y otra cosa muy diferente son los 6,7 millones de euros que el Ministerio de Inclusión aprobó. Y aprobó con una declaración de emergencia migratoria, pero que es una declaración de emergencia para la contratación administrativa de varias soluciones de infraestructuras que en los puertos de la Sabina de Formentera, de Ibiza y de Palma sean capaces de dar una respuesta mínimamente digna a todos los migrantes que vienen a Baleares en tránsito. Porque la práctica totalidad de migrantes que llegan a Baleares siguen viaje migratorio. Bien porque son algo más independientes y siguen su viaje migratorio tras pasar por la identificación y el expediente administrativo de identificación de la Policía Nacional, un expediente que les fija en situación de irregularidad, pero en libertad y que por lo tanto pueden seguir su ruta migratoria, o bien porque entran dentro del circuito humanitario de la Cruz Roja, que les acogerá en centros de la península. Entonces, si en ocasiones tienen que estar 24 horas o 48 horas esperando un ferry, tiene sentido que quien quiera hacer una atención digna de estos migrantes les dé unas instalaciones mínimas para que no tengan que dormir al aire libre, en situación de calle o en los parques de los puertos. Y eso es lo que hace el Gobierno de España con estos 6 millones de euros, estas 3 infraestructuras y la mejora del contrato de Cruz Roja para que amplíe sus servicios en la atención inicial humanitaria de estos migrantes y en el circuito humanitario de los que llegan a Baleares y son acogidos en el resto de España. Poner recursos para esta gestión. Y lo que hace resulta, ahora el Gobierno balear, ¿qué va a hacer también? Lo que es la competencia del Gobierno de España también le parece mal. También intenta bombardear la realización de esta competencia, porque la actitud que tuvieron los representantes del Gobierno balear en el Consejo de Administración de Puertos fue bastante penosa, porque intentaban de alguna manera dificultar la cesión de la autoridad portuaria, a quienes agradezco su colaboración, por supuesto, la cesión de espacios en los puertos para estas pequeñas instalaciones que lo que suponen y facilitan es una acogida digna en un tránsito de 24 o como mucho 48 horas para migrantes que no tengan que hacerlo en situación de calle, llueva o haga calor. ¿Cómo están, por cierto? ¿Ya están habilitadas? Que creo que no queda mucho, ¿no? Sobre todo en Ibiza y Formentera, que es donde la presión es más importante. En ¿no? Ibiza y Formentera prácticamente están finalizadas, deben quedar algún detalle de algún mobiliario interior, pero están prácticamente finalizadas, y en Palma estamos viviendo, pues bueno, un poquito alguna dilación que nos gustaría que no ocurriera,
pues con un poco con la estructura y el emplazamiento. Primero fueron los metros cuadrados necesarios y después ahora parece que hay algún problema de mover un poco ese emplazamiento, pero yo espero y deseo que el compromiso de la autoridad portuaria, que hasta ahora se ha mostrado colaborador y con un compromiso firme, no se vea afectado por las presiones del Gobierno balear y de todos los representantes de las instituciones baleares que, pertenecientes al PP, fueron a este Consejo de Administración a intentar poner en tela de juicio esa cesión de espacios para el desarrollo de estas instalaciones. Aquí el Partido Popular lo que hace es, comprando absolutamente el discurso de Vox, no solo está cuestionando lo que es su competencia propia de acogida de menores no acompañados, sino que está dificultando las competencias del Gobierno de España, que intenta desarrollar con nuevos recursos y nuevas instalaciones de una acogida mínimamente digna a estos migrantes en tránsito que con nosotros están 24 o 48 horas hasta que continúan viaje migratorio. ¿Y aquí en Palma dónde estará exactamente? En el puerto también. En el puerto. Cerca de la estación número 3, más o menos detrás del actual oceanográfico, una instalación que antes se ocupaban pues, un pequeño aparcamiento de coches, de decomiso, etcétera. Me ha dicho usted, la práctica totalidad de migrantes que llega a Baleares siguen después su viaje migratorio. ¿Tienen cifras en ese sentido? No sé si podemos hablar de porcentaje, cuando dice usted la práctica totalidad. Cuando hablo de la práctica totalidad es porque la constatación de que los migrantes que llegan y pasan por el CATE de Sontous o en Ibiza, que el CATE significa bueno, la situación están en un centro de detención, en centro de control, cuanto, sí, por claro, se hace el expediente de los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, de filiación de cada uno de estos migrantes para saber exactamente quiénes son, con la toma de huellas, la identificación y su posterior puesta en libertad. Después se les acompaña a todos, porque así lo requieren, se les acompaña al puerto a esperar el ferry que cogen. ¿Por qué? Porque algunos están dentro del circuito humanitario de Cruz Roja y esos Cruz Roja ya los ha identificado por ser más vulnerables o por ser unidades familiares, los ha identificado en la propia instalación policial y ya los ha identificados, ya saben que entrarán al sistema de acogida humanitaria del Ministerio a través de Cruz Roja en diversos centros de la península, y después tenemos la otra gran mayoría que continúa el viaje migratorio pues porque saben que tienen familia o amigos en otros países europeos o en el norte de Europa donde desarrolla ese proyecto de vida, ¿no? Y luego quedan, por la ley de protección del menor, los menores cuando son no acompañados, que ahí la ley lo que obliga de alguna manera a los gobiernos autonómicos es a su acogida hasta su mayoría de edad. Vamos acabando esta entrevista. Le agradezco que nos hayamos prolongado un poquito más de lo que habíamos pactado. Ayer tuvimos aquí en estos estudios a un representante de la policía, de la Confederación Española de Policía, que es una de las entidades, de los sindicatos y entidades que integran este movimiento, esta plataforma de insularidad digna. Y se mostró muy crítico, ¿no? De hecho, bueno, pues han anunciado también movilizaciones porque dicen que desde el Gobierno central no se les escucha, no se atiende sus demandas que tienen que ver básicamente con la falta de recursos, de personal aquí en nuestras islas, y no se refieren solamente a la falta de guardias civiles ni policías, sino a personal que trabaja en prisiones, en el Ministerio de Justicia, en otros departamentos de la Administración General del Estado. Y luego también se mostró crítico con el tema de esa actualización, ¿no? del complemento de insularidad que bueno, vienen reclamando desde hace, creo que dijo 10, 12, 15 años, ¿no? Que no se actualiza ese complemento. ¿Cómo está ese tema? Le voy a hacer una pregunta muy concreta en cuanto a personal de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, guardias civiles, policías nacionales. ¿Cuántos necesitamos aquí para estar en la media de cualquier otra comunidad? Y luego el tema del complemento, ese complemento de residencia. ¿Hay previsto algún avance por parte o alguna respuesta por parte del Gobierno central? En primer lugar, el tema de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La verdad es que hemos ido año a año ganando crecimiento neto de miembros de Guardia Civil o de la Policía Nacional en Baleares. No solo por los refuerzos de temporada, que por cierto ahora otra de las medidas del Gobierno de España para el tema de la migración ha sido extender estos refuerzos hasta final de octubre para facilitar y mejorar el trabajo
de las fuerzas y cuerpos de seguridad. No solo por estos refuerzos, que han sido los mayores y de más tiempo nunca en Baleares, sino porque, por ejemplo, de Policía Nacional este año 2025 ha habido un incremento neto entre los policías nacionales que se van y los que vienen aquí destinados, un incremento neto de 79 policías nacionales más en la plantilla de ahora que en la del año pasado. Guardia Civil está todavía en ese proceso de finalizar esos traslados entre los que se van y los que vienen, y tenemos casi la seguridad de que habrá un incremento neto también, pero todavía no lo podemos concretar porque estamos en ese momento todavía de concurso de traslados. Por lo tanto, el esfuerzo del Gobierno de España de mejorar los efectivos de Policía y Guardia Civil. Realmente, cuando se perdieron fue en unos años que en toda España, desde 2012 hasta 2017-18, se perdieron más de 13.000 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad en toda España, y por lo tanto también en Baleares. Desde entonces se han ganado más de 15.000 y por lo tanto se van no solo sustituyendo a aquellos que perdimos, sino mejorando en el número. Y es cierto que Baleares necesitamos recursos porque es una población que crece y es una población además que tiene una población flotante importantísima. Por lo tanto, seguiremos trabajando para tener mejores y más números de fuerzas y cuerpos de seguridad, reconociendo que no hemos hecho más que crecer en los últimos años de manera neta, tanto Policía como Guardia Civil, con los números que le he dado. Y por otro lado, la reivindicación de la mejora y la actualización del Plus de insularidad. Me he reunido varias veces con los representantes de Insularidad Digna y también estaban entre ellos los representantes sindicales policiales o de las agrupaciones de guardias civiles. Y siempre he reconocido que desde la Delegación de Baleares seguimos trabajando de manera intensa para conseguir que ese plus pueda mejorar. Y hemos calificado como justa su reivindicación. Nosotros seguiremos trabajando para conseguirlo. En eso estamos y esperemos que haya respuestas. Vamos a ver si lo conseguimos. Muy bien, pues la verdad es que se me han quedado muchas cosas para hablar, pero también hemos hablado de otras muchas y tampoco es cuestión de agotarle. De veras, le agradezco que haya estado hoy con nosotros, que nos haya dado estas explicaciones. No tiene usted un papel fácil, evidentemente. Bueno, pero no, ahí sencillo no es, ahí, no está siendo. Ahí están sus declaraciones y sus explicaciones sobre lo que está pasando y sobre todo sobre esta cuestión de la inmigración que ciertamente preocupa a muchos ciudadanos y bueno, tiene toda la pinta de que va a ser uno de los debates y de los temas de debate. Ya lo está siendo en estos en la vida política autonómica y nacional de cara a los próximos meses. Si me permite, sí, solo 30 segundos porque creo que es muy importante. Está diciendo que la migración es un tema importante y está en debate constantemente sobre la mesa, pero yo creo que está siendo un poco también una manta para tapar otros debates que algunos no quieren que se produzcan. Porque aquí tendríamos que estar hablando de vivienda y apenas hablamos de vivienda. Tendríamos que hablar de masificación turística y apenas lo hacemos. Tendríamos que hablar de territorio y de las decisiones que se están tomando para recalificar ciertos territorios y permitir crecimientos urbanísticos para supuestamente viviendas que después desgraciadamente no serán para quienes más las necesitan y no lo estamos haciendo. Creo que hay muchos debates que deberíamos tener para mejorar las reivindicaciones que se haga desde el Gobierno Balear al Gobierno de España, para mejorar lo que desde el Gobierno de España podamos traer a Baleares y para convencer a la sociedad balear que sus políticos están defendiéndoles de lo que realmente son sus auténticas preocupaciones y necesidades. Y sin embargo, se está colocando sobre la mesa de manera constante el tema migratorio, porque es evidente que a algunos les sirve como manta para atrapar otros debates. Y eso creo que deberíamos corregir. Por cierto, ha hablado de masificación turística, esta sí que es la última. Ahora que está acabando la temporada prácticamente, no sé si desde la Delegación de Gobierno qué balance hacen, si ha habido alguna incidencia importante en estos meses de temporada alta, si más o menos todo ha transcurrido de manera normal. No, la gestión de la temporada yo creo que se ha salvado de manera razonable, tanto desde el punto de vista de la seguridad, y ahí está el esfuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, como del resto de aspectos. Lo que ocurre es que hay que valorar cuál es nuestra capacidad de carga para saber si realmente podemos absorber todo el flujo turístico que tenemos
sin que dificulte la vida a nuestros residentes, sin que dañe nuestro territorio, sin que consuma en exceso nuestros escasos recursos naturales. Todo eso hay que ponerlo en la misma mirada. Hace años ya que venía diciendo yo, ya siendo alcalde de Calviá, que teníamos que dejar de contar el éxito de la temporada por el número de turistas que llegaban. Hace 5 años o 6 ya lo decía. Bueno, me llamaban turismofóbico algunos. Yo realmente soy de los convencidos de que la industria turística, si es capaz de regenerar el territorio y de generar cohesión social, es una industria que tiene que seguir dándonos muchas oportunidades. Alfonso Rodríguez es el delegado del Gobierno central aquí en las Illes Baleares y le agradezco, como digo, esta conversación amplia en la que hemos repasado muchas cuestiones de actualidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, para acompañarnos en estos estudios del Parvit y que tenga muy buen día. Gracias a vosotros, muy amables. Gracias, que vaya bien.